Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios. Mis hermanos, que todos estamos aquí, Señor, los que pueden estar, Padre, y los que están en su casa también, Señor. Te pido que tú los bendigas, tú los cuides, los guardes. Si alguien, Señor, no pudo venir por alguna necesidad, yo te ruego que tú los auxilies, Señor, donde están, Padre. Señor, si tienen algún problema legal, no sé, algún problema familiar, yo te ruego, Señor, que tu presencia esté ahí con ellos. Y si alguien está enfermo, Señor, auxílialo, Padre. Visítalo, Señor, en su casa, Padre. Y gracias, Señor, por los que nos permites estar aquí, Señor, porque es una bendición muy grande, Señor. Yo sé, Padre, que tú tienes un plan y un propósito, Señor. Yo te pido que en esta tarde, Señor, tú nos hables, que tú eres el Maestro por excelencia, Dios. Toma los labios de tu siervo, Señor, y úsalo, Padre. Que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. Prepara nuestra mente y nuestro espíritu, Padre, para que ahí tu palabra quede sellada y no vuelva vacía, Señor, y envíes bendición, Señor, que traiga un cambio a nuestras vidas, Padre. Señor, te damos gracias y que, Señor, tú te manifiestes en medio de este lugar, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así dejo el lugar a nuestro hermano Miguel, que él es el que nos va a compartir hoy la palabra. Amén. Estemos atentos a la palabra. Aleluya, su nombre. Gloria. ¿Está alegre? Aleluya. Eso es, tenemos que estar alegres en la presencia del Señor. Dale otra ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. No es para mí, no es para el hermano, es para Él. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Dios, glorifícate en esta tarde, glorifícate en esta tarde. Bendícelo, cierra tus ojos, bendícelo en esta tarde. Sé que Dios está en este lugar. Dice la palabra que donde están 2 o 3 en su nombre, Él está presente. Y estamos más de 3. Y Él está aquí. Dile, levanta tus manos y dile: Señor, bienvenido a este lugar. Dile: bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Padre, bienvenido Cristo en esta tarde. Gracias porque puedo respirar en tu presencia, porque tus misericordias no decayeron, porque cada día son nuevas tus misericordias, porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió y dice: no te dejaré, no te desampararé. Mi siervo eres tú. Te he puesto como trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y collados y los reducirás a tamo. Se los llevará el viento. Buscarás a los que contienden contigo y no los encontrarás. No los buscarás, no lo encontrarás, porque el torbellino los esparcirá. Jehová es Dios grande y sublime. Jehová es grande. Jehová es poderoso en batalla. Él es digno de toda alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia. Respire la presencia del Señor, amada iglesia. Respire su presencia. Respira su presencia. Siente la presencia del Señor en esta tarde. Siente su presencia. Aún más, que el vaso se esté rebosando, que el vaso esté lleno, completo, rebosando de la presencia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un minuto más en la presencia del Señor, cerrando sus ojos, contemplando su presencia. Oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor Jesús. Oh sí, Señor Jesús. Oh Padre. Señor, estoy en tus manos, Señor. Sé tú, Padre. Sé tú ministrando a tu pueblo. Sé tú ministrando el corazón. Sé tú ministrando a través de tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor, sino sea tu Espíritu Santo. Una palabra tuya, Señor, puede transformar el corazón de tus hijos, puede cambiarlo, podemos ir de gloria en gloria. Una palabra tuya puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, Señor. Señor, como decía David ese rato en la alabanza, estamos necesitados de ti, Señor. Estamos anhelantes de tu presencia. Desesperado estoy por ti. Desesperado estoy por ti, Señor. Porque cada día son nuevas tus misericordias y una nueva misericordia tú tienes para con nosotros, Señor. Abraza a tu pueblo, consuela a tu pueblo, anima a tu pueblo, exhorta a tu pueblo con palabras, con lazos de amor. Padre, atráelo cada día, que nos estemos apasionando cada día más por tu presencia, que estemos apasionados por servirte, por amarte, por buscarte con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Gracias por tu presencia. Me pongo en tus manos. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, Señor. Purifícame, Señor. Purifica tu iglesia, Señor. En esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Tome su lugar, iglesia. Hoy me tocó el privilegio, amada iglesia, de compartir la palabra del Señor. Aleluya. Tome su lugar, acomódese, pero no se relaje, no se duerma. Alabe al Señor, aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, los que también nos están viendo por internet. Saludos a los hermanos que nos están viendo por internet. Amén. Así que vamos a leer la escritura. Amén. Mi tema de esta tarde es bienaventurado. Bienaventurado, y vamos a leer el Salmo 1. Amén. Vaya conmigo al Salmo 1. Cristo vive. Amén.
Alaba el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Eso. Que se oiga que aquí se alaba al Señor. Que se oiga que Cristo vive en nosotros. Amén. Así es, aleluya. Salmo 1. Aleluya. Cristo vive. Amén. Aleluya. Amén. ¿Todos tienen el Salmo 1? Amén. Levante su mano a quien tenga el Salmo 1. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. 2, 3 hermanos. Bendiciones. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra, amados, por favor. Amén. En reverencia a nuestro Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Verso 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, dice, prosperará. Verso 4. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Siéntese, amado. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Quiero que también vaya conmigo Romanos 5.1. Romanos 5.1 y después volvemos al Salmo 1. Romanos 5.1. Si alguien tiene esa cita, por favor, léamela, por favor. Ayúdenme a leer la palabra. ¿Me? Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues, ¿qué dice pastor? Por la fe. Tú y yo somos justificados por la fe, por medio de Cristo. Tú y yo somos salvos por medio de Cristo, porque creemos en el Señor, ¿verdad? Y somos justificados por la fe. Qué tremendo, amado, es que Dios haga algo de algo impuro a algo puro. Que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, que Dios nos haya limpiado con su sangre preciosa. Amén. Es hermoso saber que Dios nos ha justificado por lo que hemos creído, que es en su palabra, que es en Cristo Jesús. Por la fe. Por la fe Abraham también fue, ¿qué? Justificado. Amén. Ahora, en el Salmo 1, amén. En el Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado. Bienaventurado. Amén. Y la palabra dice: bienaventurado. Tú y yo ya somos salvos, tú y yo ya conocemos del Señor, pero dice la palabra aquí en el capítulo 1, bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Dichoso o feliz o bendito, bendecido. Amén. Esa es la palabra que significa bienaventurado. Dichoso, feliz, bendecido. Tú y yo somos bendecidos, somos dichosos, somos felices, porque somos justificados, somos comprados con la sangre de Jesús, somos perdonados. Es más, tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Amén. Da una ofrenda de palmas al Señor. Tenemos vida eterna, justificados. Amén. Pero dice, sigue diciendo este capítulo 1, dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de quién, de los impíos. Ahí dice de los malos, ¿verdad? Amén. Dice:
No anda en el consejo de quién, de los impíos, de los pecadores, sino que sabe, aleluya, que la sabiduría proviene de Dios y no de los hombres, que no se deja aconsejar por los pensamientos del mundo, sino que conoce una sabiduría perfecta, divina, que procede de Dios. Amén. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio, como testimonio a la palabra del Señor. Deuteronomio 4:6. No se deja aconsejar del malo. Amén. Amén. Deuteronomio 4, 5 y 6. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice: mas vosotros permanecisteis fiel al Señor vuestro Dios. Todos estáis vivos. ¿Amén? Dice: mirad, yo he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagáis así en medio de la tierra en que viváis. Entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Amén. Alguien que conoce, alguien quien es bienaventurado, sabe de dónde proviene la sabiduría, sabe de quién es la sabiduría, y que no acepta, dice que, el consejo de los malos. Vaya conmigo a Deuteronomio 34:9 como segundo testimonio. Sea paciente conmigo, porque voy a llegar a un punto donde ahí mismo, Deuteronomio 34. Aleluya. Deuteronomio 34, verso 9. Dice así la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu ¿de qué? Sabiduría. De sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿De dónde viene? De la sabiduría de Jehová, ¿verdad? Job 28, del 12 al 28, busquemos Job 28. Voy a dar un poco de citas. Job 28, del 12 al 28, es un poco largo, pero lo vamos a leer. Amén. Job 28, del 12 al 28. Amén. Dice así la palabra del Señor: mas la sabiduría, dice, ¿dónde se hallará? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dice: no está conmigo. No se puede dar oro puro por ella, ni peso de plata por su precio. No puedo evaluarse con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni zafiro. No la pueden igualar ni el oro ni el vidrio, ni se puede cambiar por artículos de oro puro. Coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es el mejor de las perlas. El topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia?
está escondida de los ojos de todos los vivientes. Oculta a todas las aves del cielo, y el Abadón y la muerte dicen, con nuestros oídos hemos oído su fama. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él contempla los confines de la tierra y ve todo bajo los cielos. Cuando Él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces Él la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó, y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. El temor del Señor es honrable. El temor al Señor es respetarle. Y de Él procede la sabiduría. Y en el capítulo 1 del Salmo 1, verso 1, vayamos allá, dice: cuán bienaventurado, y empieza con una promesa, con la bienaventuranza. Cuán bienaventurado, dice, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, anda en el consejo y en la sabiduría de Dios, no en el consejo de los impíos. Amén. Sigo leyendo, dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. No se tiene a conversar con la gente impía. Ciertamente sí se puede platicar, pero no hacer lo que ellos hacen. No hacer ni lo que ellos piensan, ni lo que ellos dicen. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Dice, seguimos leyendo. Ni se siente en silla de los escarnecedores, verso 2. Amén. Sino en que la ley del Señor está su delicia. ¿Y qué significa delicia? Es alegrar o complacer. Mira, amado, qué tremendo es saber que este capítulo o este salmo nos enseña de un hombre que se deleita, aleluya, en la ley del Señor. Amén. Y deleitarse es alegrarse, se alegra, se complace en la ley del Señor. Amén. Se deleita en Jehová, se deleita en su palabra. Vaya conmigo en el Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, verso 4: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué cree, amado? Hay muchos que no se deleitan en el Señor ni en la palabra del Señor. Hay muchos que todavía se deleitan en el chisme. Hay muchos que todavía se deleitan en criticar. Hay muchos que se deleitan en ciertas cosas que no es ni la palabra de Dios ni en Dios mismo. Muchos se deleitan en el fútbol. Muchos se deleitan en otras cosas que están en el mundo. O muchos todavía se deleitan en el alcohol, pero no en la palabra del Señor. Y este hombre dice, esta palabra dice, bienaventurado aquel hombre que se deleita en la ley del Señor. Amén. Amén. Sigo leyendo. Dice, sino en que la ley del Señor está su delicia, su deleite. Y en su ley, dice, medita de día
y de noche. Un hombre que estudia la palabra del Señor, que medita. ¿Y qué es meditar? Meditar, dice, yo escribí algo importante aquí, dice, cuando en realidad estudiamos la palabra de día y de noche, incluso soñamos con la palabra, es cuando recibimos revelaciones o bendiciones de parte del Padre, y es la vida del cristiano redimido que le complace a Él. Si no estudiamos, no podemos meditar. ¿Cómo podremos meditar la palabra si no estudiamos la palabra del Señor? ¿Cómo podemos recibir algo de parte de Dios si no estudiamos la palabra o no meditamos la palabra del Señor? Hay un ejemplo en Josué. Vaya conmigo en Josué. Es importante, amado, Josué, aleluya. Pues Josué 1:8 dice así la bendita palabra del Señor. Josué 1:8. Este libro de la ley, dice, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Mira, amado, Josué era un hombre que ya había muerto Moisés, y Josué se iba a encargar de llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra, porque Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida. Solamente Moisés lo vio de lejos y murió, pero Josué se le da el cargo de pasar al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, a conquistar a sus enemigos. Y Dios le dice en el verso 8, Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de día y de noche. Nosotros como hijos de Dios tenemos que leer la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, porque meditar la palabra quiere decir es reflexionar, considerar nueva o detenidamente una cosa, o pensar. Meditar en la palabra del Señor, aleluya, nos va a llevar a conocer a Cristo, nos va a llevar a conocer la voluntad del Señor, porque Dios mismo le está diciendo a Josué, no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, para que tengas éxito, para que prosperes, para que tú y yo prosperemos en la palabra del Señor. Mira, amado, yo en estos días que he estado yo teniendo experiencias en mi vida, y me he dado cuenta que cuando uno empieza a leer la palabra y cuando uno empieza a meditar en la palabra, el Señor nos habla. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿cuánto oramos? ¿O cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Cuánto meditamos en la palabra? Porque cuando tú y yo meditamos en la palabra, cuando tú y yo leemos la palabra, Dios nos habla. Algo pasa cuando tú lees la palabra. A mí me ha pasado que cuando uno está leyendo la palabra, y hay versos, hay capítulos que uno los ha leído, y uno después de que tanto lo lees, que tanto lo estás escudriñando, lo estás leyendo, hay partes donde el Señor te da luz y te revela ciertas cosas o te muestra ciertas cosas de lo que ya está escrito. Y te dice, ay, ¿cuántas veces yo leí la palabra y encontré algo nuevo? Algo nuevo en la palabra, encontré algo que ya estaba escrito. Y me
me dio luz. Cuando nosotros, tú y yo, leemos la palabra, ¿sabe qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú y yo meditamos la palabra y estamos buscando la presencia de Dios? El Señor nos fortalece. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en situaciones difíciles, cuando tú y yo no leemos la palabra y pasamos por tiempos difíciles, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Pero cuando tú y yo meditamos en la palabra, escuchamos la palabra, ¿sabe qué pasa? Que se genera, tu fe se fortalece. Te empieza a animar la palabra, te empieza a levantar la palabra. ¿Por qué? Porque estás meditando de día y de noche, no de vez en cuando, sino de día y de noche. Leer la palabra es nuestra vida. Leer la palabra es nuestra vida. Debe de ser un deleite leer la palabra, así como nos deleitamos en comer los alimentos, que gustamos de los alimentos, así también debemos deleitarnos en la palabra. Comer la palabra es como la banda que muele, que mastica la hierba, está mastique, está. Y después de un buen tiempo que ha remolido la hierba, se lo pasa, lo digiere. Así nosotros tenemos que estar meditando la palabra, porque en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, es cuando Dios te muestra la palabra. Es cuando Dios resalta: yo soy tu Dios. Y entonces empieza a generar fe. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Josué. ¿Sabes qué? Medita la palabra de día y de noche para que tengas éxito, para que puedas vencer a tus enemigos, para que tomes la tierra la cual se las he dado al pueblo de Israel. Porque cuando tú lees la palabra, estás confesando la palabra. Y al confesar la palabra, dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Amén. Cuando tú lees la palabra, cuando tú meditas la palabra, cuando tú reflexionas en la palabra, cuando tú y yo tomamos un tiempo de pensar en la palabra, de meditar, de estar ahí recitando esos versículos, tu espíritu empieza a tomar fuerza y a generar fe, confianza. Sí tenemos temores, pero entonces el temor empieza a irse. Mira, amado, hay muchos hermanos, perdón lo que voy a decir, sí, somos hombres y tenemos temores, hombres de Dios que temieron, pero Dios tuvo que hablarles y manifestárseles a Él para que reaccionaran. Hoy en día estamos pasando tiempos difíciles, sí, situaciones difíciles, no tan solo el COVID. Muchos hermanos en este tiempo se están enfriando. Muchos hermanos se están enfriando. La fe está decayendo. Están dejando de orar. Están dejando de leer la palabra. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y tú y yo no podemos dejar la palabra. Tú y yo no podemos deleitarnos en otras cosas cuando sabemos que Cristo viene pronto. No podemos deleitarnos en otras cosas más que en la palabra de Dios. No podemos, porque somos diferentes, somos temerosos de Dios, somos gente que reverenciamos a Dios, pero no podemos. Y hay muchos que se están deleitando en otras cosas, más que en la presencia de Dios, más que en la palabra del Señor. Para que tú y yo tengamos éxito en nuestras vidas, tenemos que amar la palabra del Señor. Tenemos que tomar la palabra del Señor, tomarla en serio. No solamente leer la palabra de vez en cuando. No, esta palabra que vemos aquí es nuestro alimento. Esta palabra que hoy tenemos aquí, y que muchos de nosotros a lo mejor la tienen por ahí guardada, empolvada, no la hemos leído tal vez. Yo entiendo a aquellos hermanos que no saben leer, pero aquellos que sabemos leer, pero también entiendo que hay hermanos con que no saben leer, pero pueden escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír. Por eso cuando vienen las pruebas, por eso cuando vienen las luchas y no estamos leyendo la palabra, estamos así, con la cabeza abajo, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar. Y el enemigo empieza a hablarte, el enemigo te empieza a decir, ya ves, ¿dónde está tu Dios? ¿No que tu Dios es poderoso?
No que tu Dios te va a bendecir. Y se empieza a pensar tantas cosas cuando no leemos la palabra. Pero cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, algo pasa en tu espíritu, algo sucede en tu espíritu, que empiezas a tomar fuerzas, que empiezas a tomar vida, empiezas a fluir en el espíritu. Y cuando estás pasando situaciones difíciles, dice: vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Cuando empiezas a tener, cuando hay circunstancias en tu vida, agarras la palabra, empiezas a orar conforme a la palabra, porque cuando tú oras conforme a la palabra, hay eficacia. Amén. Hay eficacia. ¿Por qué? Porque la palabra que tú estás leyendo, la palabra que Dios te está dando en ese momento, empieza en ti a generar fe. Empiezas a orar conforme a la palabra, empiezas a confesar la palabra, empiezas a decir: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y entonces empieza a haber fe. Y entonces viene el diablo y empieza a decirte: no es cierto, no es cierto. Pero tú empiezas a agarrar fuerza, tú empiezas a tener fe, y tú le dices: vete de aquí en el nombre del Señor, porque el diablo es mentiroso, el diablo es padre de mentira, el diablo viene a matar, hurtar y a destruir. Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia, a deshacer las obras de Satanás, a romper las cadenas, a librar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sanar la cojera. Aleluya, damos ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Por eso Dios le dice a Josué, verso 8, vayamos al verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice: y tendrás derrota. ¿No? Dice: tendrás ¿qué? Éxito, dice. Verso 9. No te lo he ordenado yo. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. Dice: no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios, dice, estará contigo donde quiera que vayas. Pero siempre está, Dios le está diciendo a José: no se aparte de ti este libro, no se aparte, cómetelo día y noche, cómetelo, estúdialo. Porque ¿cómo vamos a meditar si no estudiamos o no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a conocer más de nuestro Señor? ¿Cómo vamos a conquistar si no leemos, si no conocemos sus promesas? Si no sabemos qué es lo que quiere para con nosotros. Porque es cierto, Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, pero ahí no termina todo. Hay un camino, hay que seguir adelante. Sí, en el camino hay pruebas, sí, en el camino hay luchas, sí. Pero bienaventurado es aquel que no anda en consejo de los malos, que no anda en el sistema del mundo. Bienaventurado es aquel que se deleita en la ley del Señor, que se deleita en la palabra del Señor. Bienaventurado es, porque entonces se hará un hombre de fe, un hombre que le crea a Dios, y venga lo que venga, estará firme en la batalla, estará firme en las circunstancias, y levantará su cabeza en alto, porque cada día son nuevas las misericordias de Dios, y cada día Dios es fiel con nosotros. Amén. Sigo leyendo. Vamos al Salmo 1. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley, dice, medita de día y de noche, ¿verdad? Y me llama la atención, amado, porque en el Salmo 1 hay dos cosas. Habla del justo y del injusto. Y del justo lo compara como un árbol. Un árbol, escuche bien, verso 3 dice: será como árbol firme,
Dice, plantado junto a corrientes de aguas. Será plantado como árbol junto a las corrientes de aguas. Y las aguas son el Espíritu de Dios. Para que tú y yo tengamos vida, tenemos que estar plantados junto a corrientes de aguas. Si tú ves en lo natural, tú cuando ves a un río fluir y hay árboles al lado de ese río, tú y yo siempre los vamos a ver verdes. ¿Por qué? Porque es el agua donde los árboles se mantienen en vida. El agua es vida. Por eso esta palabra que estamos viendo, Dios está dando ese ejemplo. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas. Y que dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchitará. ¿Cuánto tiempo estamos o deseamos la presencia del Señor? ¿Cuánto queremos del Espíritu de Dios? ¿Cuánto anhelamos de la presencia del Señor? Quiero que vaya conmigo, por favor, a un salmo. Aleluya. Déjame ver, por aquí lo anoté, yo tenía. Salmo 36. Verso 9. Aleluya. Salmo 36, verso 9. Levante su voz si ya lo tiene. Dígame un gloria a Dios, un amén. Amén. Dice, porque en ti está la fuente, ¿qué? De la vida. Y en tu luz vemos la luz. Una vez más, lo leemos todos juntos. Porque en ti está la fuente o el manantial de la vida, y en tu luz vemos tu luz. Aleluya. Qué hermosa es su palabra, que Dios nos compara como árboles junto a ríos, que daremos fruto a su tiempo, pero siempre y cuando deseemos y estemos plantados en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas, meditando en la palabra del Señor, amando la palabra del Señor, seremos plantados. Esos son los justos, y que dice, y sus hojas no se marchitarán. Cuando venga el tiempo de la prueba, tú no te vas a marchitar. Cuando estés tú en el tiempo de la aflicción, tú no te vas a marchitar, porque siempre estarás verde, en vida, porque el río de Dios estará fluyendo en tu vida, porque el río de Dios y el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros va a empezar a moverse en tu vida y darte fuerzas, ánimo. No te desanimes, porque hay veces que uno se desanima. Uno está sirviendo y a veces viene el desánimo. No desanimarse, sino seguir adelante, porque tenemos al Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Vaya conmigo, dice, sigo leyendo, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Amén. ¿Cuál será su fruto? ¿Cuál será ese fruto que el justo tiene que dar? ¿Cuál será ese fruto? Vayamos, por favor, vayamos a Gálatas 5, 22 y 23. Alégrese, amada iglesia, gócese, no tenga miedo, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que el Señor nos va a ayudar. Amén. Gálatas 5, 22 y 23. Dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es
desamor, tristeza, rencor, impaciencia. ¿No va? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Amén. Contra tales cosas no hay ley. Ese es otro tema. Amén. Pero ¿cuál es el fruto? El amor. Alguien que da fruto, alguien que está constante, meditando en la palabra, cumpliendo la palabra, va a dar fruto de amor, de paz, de fidelidad, de paciencia. Porque a través de las pruebas necesitamos paciencia. Cuando estamos pasando pruebas la prueba nos tiene que producir paciencia. La prueba nos tiene que producir fe, manteniéndonos en la promesa del Señor. Así es, de verdad, de verdad. Y Dios nos ve así cuando estamos fundados o estamos enraizados con la roca que es Cristo Jesús. Yo no sé qué va a venir los siguientes días. Yo no sé qué va a ocurrir. Pero muchos dicen que esto no va a mejorar. Que esto va a ir cada día empeorando. La situación se va a poner más difícil. Y nuestra fe va a tener que ser probada. Nuestra fe va a tener que ser probada en estos tiempos. Si hay muchos que se están enfriando, sí. La misma Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Pero hay que orar para que Dios avive sus corazones. Hay que orar para que la iglesia se levante día con día, para que la iglesia resplandezca en medio de la oscuridad, para que la iglesia sea luz en medio de la oscuridad, para que se manifieste como sal que somos. Sal, dar sabor a esta tierra. Aleluya. Sigo leyendo. Dice, porque todo lo que hace prosperará. ¿En qué va a prosperar? Cuando uno reconoce la palabra del Señor, cuando uno reconoce la presencia del Señor, cuando uno está en el Señor, ¿en qué va a prosperar? Número 1, en su familia. Número 2, en la familia, en el matrimonio, en el negocio y en la salud. En eso vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque a través de la palabra, cuando nosotros acudimos a la palabra o hacemos la palabra, nos hace mejor. Nosotros como varones, como mujeres, ustedes nos hacen mejores esposos o esposas. Vamos a tener éxito en nuestro matrimonio. Vamos a tener éxito en nuestro trabajo por causa de la palabra de Dios. Por causa de estar sometiéndonos a la presencia del Señor. Por causa de estar buscando el rostro del Señor. De estar leyendo su palabra día con día. Eso nos va a hacer exitoso. Eso nos va a hacer prosperar. Tener éxito en nuestra familia. Cómo hablarle a nuestro esposo. Cómo dirigirnos a nuestro esposo. Cómo llevar las situaciones cuando hay problemas matrimoniales. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos el consejo de Dios. Y qué mejor que es la palabra del Señor. Este es el consejo. Esta es la sabiduría de Dios. Esta es la palabra del Señor. Por eso vamos a prosperar. Porque conocemos la palabra del Señor. Porque aun cuando vengan los vientos contrarios, si el árbol está bien firme, aunque se doble, no se va a romper, sino que se va a volver a levantar. Iglesia, yo sé que hay muchos hermanos que están pasando situaciones difíciles, de enfermedad. Hay muchos hermanos que están siendo atormentados por el enemigo. Hay muchos hermanos que están siendo atacados de parte del enemigo. Pero ¿sabe qué? Tenemos una palabra que podemos contrarrestar. Aleluya. Nosotros no podemos permitir dejar de leer la Escritura.
Es un fundamento esencial leer la Escritura, buscar la palabra del Señor, comérsela. Y entonces vamos a prosperar en todo. Vamos a ser exitosos en nuestros hogares, en nuestra salud. Estaremos confiando en el Señor. Estaremos metidos con el Señor. ¿Sabe, amado? Decía el otro día el siervo de Dios que todos tenemos temores. Sí, todos tenemos temores. Y lo único que puede contrarrestar el temor es la confianza en el Señor. Es la confianza en el Señor. Sí tenemos miedo, sí nos da miedo, pero lo único que nos va a mantener firmes es confiar en el Señor. Es confiar en Él. Es mantenernos firmes en Él. Es honrarle, es alabarle, no dejar de alabarle. No dejar de orar. Es parte de nuestra vida. Dejar de orar no es recomendable. Dejar de orar. No tiene que ser una carga ni un peso, tiene que ser un deleite. Así es. Tiene que ser un deleite, que cuando llegue el tiempo de la oración digamos, ay, viene el tiempo de la oración, vamos a orar, vamos a estar orando, intercediendo por nuestros hermanos, que sea un deleite, no una carga. Porque a veces eso pasa, que en vez de que sea un deleite se hace un peso, y a veces no oramos con efectividad. Y a veces oramos más con carga. Es porque el pastor nos dice que tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que hacerlo. Pero a veces no oramos ni con fe, porque a veces no oramos ni la palabra. El pastor había dicho, vamos a orar, pero siempre con un texto bíblico. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, eso resalta en nuestro espíritu y oramos con fe. Oramos con fe. Tenemos que orar conforme a la palabra. No conforme a nuestras propias palabras, sino conforme a la palabra del Señor. Y entonces eso va a generar fe. Y entonces vas a hablar con fe, vas a confiar, vas a confesar con fe. Tenemos que orar con delicia. Y tenemos que buscar la presencia con delicia. Que cuando tú y yo nos presentemos aquí en este lugar, en este santuario, aunque está pequeñito, pero aquí está la presencia de Dios. Amén. Tenemos que buscarla, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, porque eso es lo que nos mantiene con vida. Eso es lo que nos mantiene de pie en la presencia de Dios. Qué bueno, a mí me gusta cuando la hermana Lulú, las hermanas están aquí danzando, se deleitan, amados. Aleluya. Se deleitan en la presencia del Señor. Hay muchos, yo he visto a muchos. No es por criticar, no quiero criticar, pero hay muchos siervos de Dios, no sé por qué, pero siempre veo que están así parados y como si nada, y no están alabando a su Señor. Y digo, Señor, si el rey David era rey, era un ungido de Dios, Aleluya. ¿qué cosas no hizo David? ¿Cómo se expresaba delante de Dios? ¿Cómo cantaba? ¿Cómo danzaba delante de Dios? ¿Cómo se expresa en los salmos? Dice, aún mi carne te anhela. Aleluya, amén. Aún mi carne te desea. Aleluya. Y él decía, tu rostro buscaré. Una cosa he tenido, Jehová, y esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová para contemplar su hermosura, Aleluya. para disfrutar de la presencia del Señor. Amén, amén. No podemos dejar de buscar la presencia de Dios. No podemos dejar de deleitarnos en la presencia de Dios más que en otras cosas. No podemos deleitarnos en otra cosa más que en la presencia del Señor. Aleluya. Yo no digo que no juegues fútbol, pero no te deleites más en jugar fútbol. Deleítate más en la palabra. Amén. Deleitémonos más en la escritura. Deleitémonos más en buscar el rostro del Señor. Hagamos las cosas por delicia, porque me gusta servir al Señor, porque me gusta amar al Señor, porque estoy agradecido con el Señor, porque me ama, porque me rescató, porque soy justificado por la fe. Antes ni era justo, antes era injusto, Amén, amén. pecador perdido, borracho, drogadicto. Pero ahora soy diferente. Ahora tú y yo somos diferentes. Ahora tenemos una línea, tenemos un camino, una vida, un proceso. Tenemos la palabra, tenemos el nombre, la sangre, la palabra que la victoria nos da. Amén, aleluya. No podemos vivir cabizbajos. Tenemos que vivir con la cabeza en alto.
Como dice la Escritura, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Dejar que el Espíritu Santo sea quien nos esté transformando a través de la palabra, sea quien nos esté moldeando a través de la palabra, porque este es nuestro manual de vida. Esta bendita palabra es nuestro manual de vida. Tenemos que seguir adelante, y yo te animo y te exhorto, vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Veamos lo que veamos, no miremos hacia atrás, sino miremos hacia adelante. No erremos el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque los tiempos se vienen más difíciles. Y oremos por la iglesia, que no se enfríe, que el amor por Dios no se enfríe, sino que se levanten a amar al Señor. Que haya gente que ame al Señor, dispuesta a servir, dispuesta a buscar el rostro del Señor. Aunque estamos por un momento lejos, pero en el Espíritu, en la oración, estamos juntos. Y Dios escucha de larga distancia, sí escucha, sí se mueve a larga distancia. Le doy ejemplo como el centurión, que dijo: Señor, no eres digno de que, más bien dijo: Señor, no soy digno que vayas a mi casa, solo di la palabra, porque yo soy hombre de autoridad. Y cuando le digo yo ven, se va. Solo di la palabra. Y entonces dice: está bien, conforme tú has creído, se ha hecho. Y dice la palabra que Jesús se admiró, no de un judío, sino de un gentil romano. Se admiró. Yo no he visto tanta fe aquí en Jerusalén o en Israel como este hombre. Él sabe de autoridad, él sabe que es fe. Y entonces el milagro sucedió. Y operó a larga distancia. No hubo posición de manos, no, solamente di la palabra. Señor, y vas a sanar. Amén. Mi siervo va a sanar. Amemos la palabra. Amén. Esto es lo que nos motiva. Mira, amado, yo estaba leyendo la Escritura. Tal vez no sé tantos textos a la memoria, porque a veces no se me pegan, pero voy a la Escritura y trato de escribirlos y trato de memorizarlos, porque cuando uno los memoriza, cuando uno se los está escribiendo, esto está generando fe. Eso te está afirmando tu espíritu. Eso lo estás comiendo. Así como comemos 3 veces al día, así comamos la Escritura 3 veces al día. Una porción. Cuando cada día nos levantemos en la mañana, leamos una porción de la Escritura. Leamos una parte de la Escritura. Cuando estemos, ahora el día, no vamos a poner pretextos. Hoy tenemos celulares. Hoy podemos bajar una aplicación de la Biblia, y podemos, incluso hay aplicaciones, o la misma aplicación de la Biblia te da versículos del día, y tú los puedes leer. ¿Por qué? Porque tenemos que, nuestra mente se tiene que ocupar más en la palabra del Señor. Sí, tenemos labores, sí, pero nuestra mente se tiene que ocupar en la palabra del Señor, en la presencia del Señor, para que tú y yo tengamos éxito, para que tú y yo salgamos en victoria, para que no le demos lugar al diablo, porque el diablo, sabes que a veces quiere llenarte la mente de tantas cosas, la mente de incredulidad. No es cierto, no le creas. Acuérdese que Jesús fue tentado. Dice que estaba lleno, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y vino el tentador. Y no, Jesús le habló conforme a la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús era un hombre que conocía la Escritura, porque era la palabra. Él era la palabra. Así, de esa manera nosotros tenemos que contestar al enemigo, porque el enemigo no se te va a presentar físicamente. Te va a atacar aquí en la mente. Aquí es el campo de batalla, en la mente. Y te va a estar diciendo: es esto, es el otro, es aquello. Y nosotros tenemos que contrarrestar esos pensamientos negativos con la palabra. Aleluya. Y si no podemos contrarrestar, aleluya, es porque no leemos la palabra. Leemos cuando se nos viene el momento, ¿no?, de leerla, pero es parte de nuestra vida. Yo le puedo confesar que al principio a mí me costaba leer la palabra. Yo le puedo decir que cuando uno comienza en las cosas de Dios, es difícil, pero en el caminar del Señor vas comprendiendo. A mí se me hacía muy pesado leer la palabra, se me hacía muy pesado orar, y más cuando vienes de trabajar.
no quieres saber de nada, lo único que quieres es tenderte en la cama, descansar porque vienes estresado de allá donde estás, del transporte, lo único que quieres es descansar. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que cuando uno viene cansado de parte de Dios, porque la carne es lo que quiere, un ratito más, descansa, duérmete. Pero el Espíritu quiere, es que quiero leer la palabra, el Espíritu está ahí dispuesto, pero cuando nosotros ponemos nuestra parte, ponemos un granito y nos esforzamos a leer la palabra, a arrodillarnos, a doblar nuestras rodillas y orar. Yo me he dado cuenta y me ha pasado muchas veces que cuando me he sentido así, sin fuerzas, me he sentido bien cansado, y cuando estoy en la presencia de momento siento fuerzas, de momento me paro y empiezo a orar, empiezo a llenarme de la presencia de Dios, y el cansancio o el peso que sentía se va, se esfuma. ¿Por qué? Porque Él es el único, el Señor Todopoderoso es el único que nos hace descansar. Es el único que nos hace reposar. Es el único que nos quita todo cansancio. Es el único. Jesús, hay un versículo de la Biblia que dice orar sin cesar para que lo malo no pase. Y Jesús una vez se molestó con sus discípulos porque se habían dormido. Ay, esta carne. Ay. ¿Saben por qué se los trajo Jesús cuando iba a ser entregado? Porque Jesús quería que estuvieran con Él orando. Pero los discípulos, dice la palabra, que se durmieron, les ganó el peso del sueño, vino la unción del Señor, los hizo dormir. No es cierto, no. Se durmieron y Jesús les dijo: ni tan siquiera podéis orar una hora conmigo. Una hora, no está pidiendo 5 horas, 4 horas, una hora, nada más. Y eso es lo que tú y yo nos llevamos, una hora en orar por las peticiones de nuestros hermanos y de nosotros mismos, orando por las familias. Yo cada vez que oro por las familias, Señor, yo no quiero que sea algo rutinario, Señor. Yo no quiero que tenemos una lista, yo no quiero que sea algo rutinario, porque nada más oramos y se hace una rutina, se hace una rutina. Pero cuando tú y yo leemos la palabra, empieza a ejercer fe. Señor, bendice a las familias. Señor, levanta a las familias. Señor, ayuda a las familias. Señor, empiezas a orar con fe. Empiezas a orar con esa determinación, con fervencia. Y empiezas a confesar: Señor, yo creo que tú vas a levantar a los matrimonios. Yo creo que tú vas a levantar a los jóvenes. Yo creo. Y empieza a fluir. Amén. Empieza a fluir. Porque a veces no se tiene que hacer algo, ¿cómo le puedo decir? Algo rutinario. No, tenemos que orar con eficacia, con la palabra. Amén. Con la palabra, tenemos que orar con la palabra. A mí Dios me ha hablado de muchas formas a través de la palabra. A mí me dio un salto. Yo sé que a todos nos da la palabra es para todos, pero hay veces que Dios te habla para ti, no para tu hermano, sino para ti mismo, para que tú lo lleves a cabo. Y Dios me ha hablado tantas cosas y lo he hecho, porque cuando he predicado y he compartido, no tan solo es para allá, sino también es para acá, porque la palabra es como una espada que corta para allá, pero también corta para acá. Y ¿sabe qué? En el tiempo de oración he puesto a mis hijos a cantar al Señor. Vénganse, vamos a cantar al Señor. Bajo la guitarra y empiezo, porque el Señor me había hablado a mi corazón. Porque es por eso, porque cuando leemos la palabra, cuando estamos orando, Dios habla el corazón. Así Y entonces agarro a mis hijos, vénganse, mis hijos ahí como, no, vénganse, vamos a cantar al Señor. Y después vamos a orar, después vamos, y hago que repitan las palabras conmigo: Señor bendito, ya están mis hijos, ya están. ¿Y por qué? Porque les quiero que se haga un deleite, porque quiero que busquen el rostro del Señor. Gloria a Dios. Señor, le digo a mis hijos, vamos a cantar. Y créanme, amado, que cuando nos ponemos a cantar 2, 3 cantos con la guitarra que tengo ahí en la casa, estamos cantando y sentimos la presencia de Dios. Y cuando terminamos de orar, nos sentimos mucho mejor, porque estamos orando con fe. Leemos una parte de la Escritura, y esa parte de la Escritura, que es palabra viva y eficaz, es vida. Se hace fe, algo sucede, no sé, que empezamos a orar y digo: gracias Dios, porque eres tú quien habla el corazón,
Porque el Señor me había dicho, invita a tus hijos a orar, invita a tus hijos a alabar al Señor. Así me había dicho el Señor. Y lo empecé a hacer. Y veo resultados. ¿Cómo es que ellos empiezan poco a poco, mis hijos, a meterse con Dios, a buscar la presencia de Dios? Cuando nosotros que tenemos la palabra, cuando estudiamos la palabra y meditamos, eso es lo que pasa en nuestra vida. En los matrimonios, que no se diga. ¿Cuánto necesitamos la palabra del Señor en los matrimonios? En los hijos. A la edad de mis hijos, hay tantas cosas, hermano, y que tú le tienes que hablar, porque te preguntan tus hijos, ¿por qué esto, papá? ¿Por qué el otro? Y tú le tienes que contestar conforme a la palabra. Tú le tienes que enseñar, es que la palabra dice así. Ahora mi hija ya estamos aquí, me dice, yo me sé un canto, pero no de estos, refiriéndose a que pues, no sabía estos cantos, sabía otro canto. Ahora ya está agarrando la guitarra, está ahí practicando. Mi hijo el mayor también está agarrando la guitarra y está ahí practicando. Mi hija Rebeca, la más chiquita, viene conmigo y está cantando conmigo. Entonces digo, yo veo que Dios es bueno, yo veo cómo es que hay resultados. No porque sea mejor que ustedes, no, amados, no. Pero cuando nosotros hacemos caso a la palabra, cuando tú y yo tomamos la palabra, eso empieza a fluir, eso empieza a pasar en nuestras vidas. Y tenemos victoria en nuestra familia, tenemos victoria en nuestros hijos. Y poco a poco, no es de la noche a la mañana, sino la palabra va a ir poco a poco haciendo su efectividad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras familias, en la familia que aún todavía no es convertida. Yo estoy orando por mi familia, Señor, con determinación. Señor, un día yo los voy a ver aquí. Un día yo los voy a ver a mi hermano mayor, lo voy a ver servir aquí. Lo voy a ver que va a estar sirviéndote. No sé en qué, pero cumple tu propósito en él. Cumple tu propósito. En los hermanos, hay muchos hermanos que están desanimados. Oro, Señor, anímalos. Señor, levántalos. Señor, que no decaiga. Señor, avívalos con el fuego de tu Espíritu Santo. Aleluya. A su nombre. Y todo lo que hace, dice, prosperará. En su familia, su matrimonio, en su negocio y en su salud. Dios conoce nuestros caminos. Vayamos al Salmo. Sigue diciendo, verso 4. Dice, ya vimos que los justos, Dios los compara a árboles plantados junto a corrientes, dice. Serán como árboles firmemente plantados junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y todo lo que hace, dice, prosperará. En pocas palabras, el hombre que medita la palabra de Dios, el hombre que busca de Dios, el hombre que ama al Señor, será prosperado en todo. Será bendecido, será ayudado en todo. ¿Tendrá problemas? Sí. ¿Tendrá circunstancias? Sí. Pero será ayudado de parte de Dios. Pero en el verso 4 dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Qué diferencia hay entre el injusto? Que Dios lo compara con una paja. En esa versión creo que dice tamo, ¿no? Dice tamo. ¿Qué diferencia hay entre un árbol y la cáscara de un grano? Hay mucha diferencia entre que Dios compara a los justos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, a comparación de los injustos como una cáscara, pocas palabras, como basura. Porque ¿para qué sirve esa cáscara? Para nada, solo para echarlo al bote de la basura. Sigo leyendo. Dice, no así los impíos, que son como la paja. Así dice, no así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Amén. Vaya conmigo al Salmo 20. Termino con esto. Amén. Amén. Salmo 20.
Verso 6. ¿Qué dice? Ahora conozco que Jehová salva a sus ungidos. Lo oirá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. 26, hermana. Sí. ¿Sí? ¿Así dice su verso? Sí. Porque, bueno, dice aquí, 26 dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Cómo dice en su versión, amada, en la escritura que tiene? Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aleluya, amén. Amado, termino con esto. Ninguna promesa de Dios que está extensa de alguna acción responsable de parte nuestra, nadie prospera mientras no comience a hacer lo que Dios dice. No podemos ver resultados sin hacer el compromiso que la acompaña. Amén. Mira, amado, ninguna bendición va a venir a nuestra vida si no hay un compromiso. No va a haber un resultado en nuestra vida si no va a haber un compromiso de parte de Dios hacia Él, de amar su palabra, de buscar su presencia, de estar sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Es importante, sí es importante, porque es parte de nuestra vida. Ser cristiano no es fácil, sí es difícil, no es fácil, es complicado. Pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y Él es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Él es el que nos va a liberar. ¿Queremos tener éxito en nuestro matrimonio? Aquí está la palabra. ¿Queremos tener éxito en nuestro ministerio? Aquí está la palabra. ¿Quieres tener éxito con tus hijos? Aquí está la palabra. Meditemos en la palabra. Estudiemos la palabra. Porque si no estudiamos, no leemos, no vamos a poder meditar en la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír. Y eso nos va a mantener firme en lo cual hemos creído en el Señor. Bienaventurados somos. De verdad, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Porque aunque estamos en pruebas y luchas, nos gozamos en nuestro Redentor que vive. Nos gozamos porque de Él proviene la ayuda, la bendición. El Salmo 122 o 21, 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vayamos a ese salmo, con eso termino. Salmo creo que es 122 me parece, ¿verdad? Salmo 121. Todos pónganse de pie, por favor. Dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a leer a todos juntos. Salmo 121, del 1 al 8. Dice así, de la siguiente manera. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. No se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ponga su nombre ahí. Del verso 4 ahí ponga su nombre. En vez de Israel ponga usted su nombre. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Miguel. El Señor es tu guardador.
El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día ni la luna de noche. El Señor protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos tienen adversidades? Dígame una cosa, ¿usted no se llenó de fe cuando usted leyó esto? Dígame una cosa, ¿no se llenó de fe nada más con leer este salmo? Esto me inspira a mí a seguir adelante. Esto me inspira a buscar el rostro del Señor. Y no solamente basta con una vez leerla, tenemos que leerlo todos los días de nuestra vida, porque vamos a tener éxito en nuestra vida espiritual, con nuestros conocidos, con nuestras familias y en la iglesia de Cristo. Levanta tus manos, perdón. Yo sé que estás pasando por muchas circunstancias difíciles. Sé que todos pasamos adversidades, circunstancias. Todos pasamos por el desánimo. Todos pasamos por dificultades. A veces no sabemos qué hacer, pero tenemos aquí a la palabra que podemos acudir. Y el Señor nos habla y el Señor nos dirige. Levanta tus manos al cielo y concéntrate. Si Dios en esta noche te ha hablado, si Dios en esta noche te ha recordado, tal vez ya esto ya lo habías escuchado anteriormente, pero si el Señor otra vez te volvió a hablar, si el Señor otra vez te volvió a decir algo importante para tu vida, tómalo y llévalo en tu corazón. Medítalo en tu casa, medítalo cuando estés sentado, cuando estés comiendo o cuando estés acostado, medítalo, lo que el Señor te ha dicho. Medita su palabra y entonces vas a ver la luz, porque en su luz vemos su luz. No seremos avergonzados. El único quien está avergonzado es el enemigo. El único quien está vencido es el enemigo, Señor, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Padre, en esta tarde levantamos nuestras manos delante de tu presencia, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, Padre, y confesamos, Padre, conforme a tu palabra, que somos más que victoriosos, somos más que vencedores, que iremos de poder en poder, de victoria en victoria, por causa de tu palabra, por causa del testimonio de tu palabra y porque tú estás en nosotros. Sí, Señor, tenemos dificultades, tenemos adversidades, tenemos situaciones en nuestras vidas que tenemos que arreglarlas, pero vamos a vencer, Señor. Vamos a salir adelante, Señor. Vamos a salir, Padre, victoriosos, Padre mío, porque tú estás en medio de nosotros y tú nos vas a ayudar, porque nuestro socorro viene de allá arriba de los cielos, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú no te vas a dormir, porque tú estarás al pendiente de nosotros, Padre mío. Si no desmayamos, si no decaemos, tú estarás ahí, Padre mío, para ayudarnos. Y aún si decaemos, y aún si creemos en ti y nos acercamos a ti, tú nos vas a levantar. Si 7 veces cae el justo, esas mismas 7 tú nos las levantarás, Señor, en nuestras vidas, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Yo te voy a invitar que tú pases al frente, por favor, pasen al frente. Quiero orar 1 minuto, 2 minutos, por favor, pasen al frente. Pasen al frente, por favor. Ten la libertad de orar. Ten la libertad de decirle. Yo sé que estás pasando, o hay algo, situaciones difíciles, pero tú levanta tu voz, por favor, levanta tu voz. Levanta tu voz conforme a la palabra que tú has escuchado o has recibido en tu casa o leyendo en tu casa. Tú levanta, tú ora conforme a la palabra. Vamos a orar conforme a la palabra. Señor, en esta tarde, Señor, levanto mi voz, Señor. Y confiesa en esta tarde, confesamos que somos más que vencedores, Señor. Que queremos, Padre mío, deleitarnos cada día en tu palabra, Señor. Que queremos, Padre, buscar tu rostro todos los días
que no nos vas a dejar, Padre. He aquí tu pueblo presente, Señor. He aquí, Padre mío, he aquí tu pueblo, que reciban fuerza, Señor, que no se desanimen por las adversidades, que no se desanimen por lo que lean o por lo que escuchen, Padre mío, en las calles, Padre, que no nos contaminemos por el mundo, sino que nos estemos apartando cada día para ti, Señor, porque sabemos que pronto vienes por tu pueblo. En el nombre de Jesús, guarda nuestra mente, que nuestra mente esté enfocada en tu palabra, no en otras cosas, Padre mío, en otras cosas que no aprovechan, Señor, sino en la palabra, que estemos meditando firmes, 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 como árboles plantados junto a corrientes de agua viva, firmes, firmes, que cuando vengan las tormentas, aunque cuando vengan los vientos contrarios, Padre mío, no nos caigamos, no se rompa, Padre mío, no se rompa el árbol, Padre mío, porque ciertamente dice tu palabra que los que no dan buen fruto, el hacha está puesta para que los árboles sean cortados. No queremos ser cortados por esa hacha, Señor. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos, Padre mío, del Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo, iglesia de Jesucristo. Levanta tus manos. Si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás sintiendo algo en tu cuerpo, levanta tus manos. Vamos a orar, Padre. Vamos a orar juntos como iglesia por tu salud, por tu bienestar. O si estás pasando momentos difíciles, vamos a orar que Dios te dé fuerzas. Levanta tus manos, dile hermano y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo sé que hay hermanos que tal vez están pasando por una aflicción de enfermedad, Señor, pero extiende tu mano en esta noche, Señor. En esta tarde, extiende tu mano, Señor, y toca a mis hermanos, Señor. Que tu sanidad fluya, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, Padre mío. Que sea notorio, Padre mío, y que sea de testimonio de que tú, Padre mío, eres quien tú sanaste. Que sea un testimonio, Padre, para los demás, Señor. Que resplandezcamos como las estrellas, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesús, yo confieso tu sanidad en esta hora, Padre, en tus hijos. Porque la sanidad es para nosotros. Porque la libertad es para nosotros, para aquellos que se arrepienten, Señor, para aquellos que te buscan, Padre mío. Recibe en el nombre de Jesús, iglesia. Tú que estás pasando, Padre, dificultades, tú que estás pasando por momentos difíciles, allá en tu casa, iglesia, allá los hermanos que nos están viendo, si estás pasando circunstancias difíciles, levanta tus manos y confiesa y recibe que Dios te va a auxiliar, que Dios te va a ayudar, que Dios te va a sanar. Solo créelo en tu corazón, solo cree las promesas que Dios tiene para tu vida, solo cree la palabra de Dios y vas a recibir de parte de Dios, no porque yo lo diga, sino por lo que dice la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Recibe tu bendición, recibe tu sanidad, recibe fortaleza de Dios, recibe vida, recibe libertad en el Espíritu Santo para ver a Dios, para servir a Dios conforme a la palabra de Dios, y permanece en el camino de verdad y permanece en su palabra, porque en tu luz veremos la luz, Padre, porque tú eres manantial de agua viva. En el nombre de Jesús, recibe ahora, iglesia, recibe tu sanidad, Padre. Sana, Padre, quita todo cáncer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad de corazón en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad de mareos en el nombre de Jesús. Quita todo tipo de enfermedad. Límpianos desde la planta de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza. Toda diabetes, Padre mío, quítala, Padre, y que esa sangre empiece a fluir normalmente en el nombre de Jesús, y que ese azúcar se regularice, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu testimonio, Padre, que es vivo, que es real, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe, iglesia, ahí donde está, recíbelo, créelo en tu corazón, por la palabra de Dios. Hay testimonio de parte de Dios, no por mí, sino por el testimonio en la palabra. Recíbelo, recíbelo y créelo, y vete en victoria, vete en triunfo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Cristo está en medio de nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Créelo en tu espíritu, iglesia. En el nombre de Jesús, dale una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Aleluya, dáselo bien fuerte. Cree en el Señor. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Aleluya, aleluya. Tomen su lugar, amados. Dejo este lugar.
gustaría que una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir. Una sola cosa he demandado del Señor, la cual siempre buscaré, que pueda yo morar en la casa del Señor todos los días de mi vivir, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor, inquiriendo en el templo de mi Dios. Una sola